Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenos días. Aquí estamos en Mar del Plata, 12:13 pm, con un hermosísimo cuento preparado. Saludos primero para John, de parte de Natalia. Cumplió años ayer, así que muchas felicidades. Bueno, vamos al cuento. Se titula 300 reales. Cuento andaluz de tradición oral transmitido por Concepción Pozo Mancebo a sus nietas, recopilado y reconstruido por mi amiga Laura Delgado. 300 reales. Se cuenta que antiguamente en la zona de los Pedroches, hace unos cuantos siglos, hubo una vez un joven jornalero que con mucho esfuerzo y tesón había conseguido comprarse un asno chiquitito y qué bonito que era, con esos ojazos intensos, esas orejas atentas, ese trotecillo animoso y ese pelo reluciente color canela. En aquellas épocas ancestrales, que parecen tan lejanas hoy, la caballería menor era muy importante, pues servía tanto para las labores del campo como para desplazarse y transportar lo que hubiese menester. No cualquiera conseguía disponer de esa fuerza de trabajo, que equivalía a tener asegurado el sustento, por lo que, ufano con su adquisición, su dueño se sentía más hinchado que un pavo real cuando iba desde el cortijo al pueblo, seguido de su precioso borriquillo enjaezado. Orgulloso de su logro, lo primerísimo que hacía apenas llegaba era sentarse en un banco de la plaza de la catedral. Se la llamaba así por su imponente y bonita figura, tanto por dentro como por fuera. No porque realmente lo fuese, era una singular iglesia, eso no se lo quitaba nadie, con una torre de campanario airosa, provista de varias campanas volteadoras, pero tenía un apuesto rival que robaba ostentosamente las miradas. Enfrente, el ayuntamiento exponía en su flamante fachada un modernísimo reloj público que presidía los cuartos, las medias y las horas, con toquecitos más discretos y sobre todo musicales. Las dimensiones del carillón eran llamativas. El mecanismo automatizado incluía también dos campanas que daban las horas. La más grande, con un sonido grave, daba las medias y las horas, y la más pequeña, con un sonido más agudo, daba los cuartos. Por otra parte, las esferas del reloj tenían un diámetro de más de 1 metro, y la gente que venía de afuera a verlo se quedaba maravillada al observar en su interior los martillos accionando las palancas, que producían el sonido sobre los badajos, sin que las campanas se movieran. Como la iglesia ya tenía suficiente empaque, se decidió instalarlo en la fachada del ayuntamiento, por lo que, a partir de ese momento, el ritmo mecanizado y suave del ayuntamiento regía los quehaceres y los descansos de sus ciudadanos, y la iglesia, con sus toques manuales de llamada, velaba el bienestar de las almas de sus feligreses. Admirado y escoltado por estos dos vibrantes celadores, se sentaba en un banco nuestro joven amo. En el cortijo las horas las daba el sol con su posición y sin escandalizarse, mientras su pollino descansaba con su balde de agua y algo de forraje. A él le gustaba encenderse una pipa de tabaco prestada, pero se guardaba bien de aspirar por ella, no fuera a atragantarse. Después, solemnemente desplegaba de cualquier modo uno de esos papelorios llamados diarios. Sí, diarios, puesto que al fin y al cabo lo eran, ya que, aunque llegaran siempre con varios días de retraso a la población, siempre trataba de retrasos diarios. Así sentado, frente a la catedral con su pipa y su papelorio, y al lado de su borrico, se sentía como un ricachón mientras observaba instalar entre sí los puestos de mercado, al son de los cuartos acompasados del reloj del ayuntamiento. Mientras escuchaba interesado las conversaciones ajenas entre vendedores y recolectores recién llegados. María, ¿a cuánto ponemos la fruta del capacho hoy? Uy, concisión, que se me olvidaba. Las peras a real. Le gustaba escuchar lo que decían los demás, pero no precisamente hablar él. ¿Acaso era algo tímido?
Eso lo vamos a ver. Por todas partes, por donde iba, la gente maravillada e interesada lo paraba para acariciar su burrito y le preguntaban cuánto le había costado. Sencillo y cortés, a todos atendía nuestro hombre. ¡Qué manso y retozón! ¿Cuánto le ha costado su pollino? 300 reales. Y de nuevo, unas calles más allá, acariciándole el lomo. Paisano! ¡Qué bonito pelambre! ¿Cuándo te costó el jumento? 300 reales. Y esperando que el rucio bebiera en el abrevadero del Pilar, oiga, amigo, ¿cuánto pagó usted por su burrito? 300 reales. Un día, al ver venir de frente a ciertos conocidos por el fondo de una calle, intentó esconderse. Se metió entre los soportales del ayuntamiento para esquivarlos, pero no hubo modo. Hombre, Serafín, ¿qué es de tu vida? ¿Y ese compañerito que traes ahí? 300 reales. Y más tarde, variando en el olivar, ¿qué nombre le has puesto a tu borriquillo, compadre? 300 reales. Y cuando emprendía el camino de regreso al cortijo, buen hombre, ¿podría usted indicarme cómo se llega a... de 300 reales? Harto de responder sin cese a sus paisanos, se compadecía de sí mismo. Nunca antes tuvo que hablar tanto ni con tanta gente. Madre de mi arma, qué tostón, qué pesadez, qué hartura. Pero como todavía no se han enterado todos. Esto lo tengo que arreglar yo ya mismo. De hoy no pasa, se dijo con las manos a ambos lados de la cabeza. Y acurrucado y sigiloso en un rincón aislado del pueblo, pacientemente esperó. Tras los quehaceres del día, los sonidos se habían ido apagando en el pueblo a medida que los habitantes volvían a sus casas, de los campos, de los cultivos, de la fuente, de los huertos, de los olivares, de la almazara, del lavadero, de la noria, de la sierra. La tarde se vistió de colores rojizos y tras ella la noche cayó cubriendo con su manto negro el sueño reparador de los lugareños. El reloj del ayuntamiento había dado tranquilamente las 12 y empezó a cantar los cuartos, cuando un toque de campanas de arrebato interrumpió la quietud nocturna. Llenos de extrañeza, ciertos vecinos empezaban a sacar sus cabezas por ventanas y balcones, cuando, de repente, el tañido estridente cesó. Algunos de pie, pero medios dormidos, se volvieron a meter entre las sábanas a disfrutar de lo que quedaba de la noche, pensando que ya preguntarían a la mañana siguiente el motivo del toque. Un mal sueño, rezongaban otros. El cura, sobresaltado, se apersonó ante la iglesia junto a su perplejo sacristán que se le había adelantado. Pudo constatar, llaves en mano, que las puertas estaban trabadas desde el interior y que no había modo de subir al campanario para ver quién tocaba arriba y por qué. No había manera, pues, de detener aquel alboroto en mitad de la noche. No había cómo alumbrarse adecuadamente, tampoco ya que los cirios se encontraban dentro del templo. Sin embargo, el silencio volvió a apoderarse del alma del pueblo, deseoso de descansar de sus esfuerzos y de sus rutinas. Pero cuando el carillón del ayuntamiento tocó los cuartos de nuevo, desde el campanario volvieron a oírse los tañidos precipitados, algo más despiertos ya, pero arrebujaditos y calentitos, bajo las mantas de la calma, los más cautelosos se decían: es un toque de arrebato. ¿Qué estará pasando? ¿Se tratará de un asalto? Mejor me quedo aquí entonces. Y el repiqueteo apremiante de las campanas volvió a enmudecer. Esta vez algunos vecinos, a medio vestir, empezaron a comunicarse a través de las tapias de sus corrales. ¿Quién da el aviso? ¿Dónde es el incendio? Hace un tiempo unos bandoleros saquearon un cortijo de Belalcázar y antes de eso asaltaron una diligencia saliendo hacia Cabeza de Buey. Todo el mundo sabe que en compañía se desvanecen mejor las inquietudes. Unos gañanes de paso que dormían en ese momento en un pajar se reunieron. Los mocetones más intrépidos recorrieron las calles oscuras y vacías buscando un lugar donde hubiera sucedido alguna calamidad.
y al no encontrar nada, salieron a las afueras del pueblo para intentar vislumbrar a lo lejos si ardía el monte por algún lugar. Pero tampoco se veía ningún resplandor en derredor del pueblo. De noches los ruidos se perciben mejor y a mayor distancia, y siempre causaba un poco de inquietud oír los ladridos, cada vez más próximos, de los perros de los cortijos lejanos, que indicaban el paso y el acercamiento de alguien, sin saber si se trataba de gente de paz o no. 10 kilómetros, unas 2 horas de camino hasta llegar hasta allí. Por eso, atisbando las sombras con el semblante crispado, los gañanes escucharon también atentamente los sonidos de la lejanía, tratando de percibir algún peligro. Pero, inusitadamente, el campo se vestía en aquellos momentos de un silencio sepulcral. Los animales nocturnos callaban. Hasta los búhos y las lechuzas, atontados por tal estruendo, habían huido del campanario y sus alrededores, permaneciendo mudos, tan expectantes como todos los demás. Y las campanas, cada cuarto de hora, seguían sonando alocadamente. Tembló la tierra. Un susto visceral, certero y ágil empezó a trepar y a adherirse por las paredes y los techos, apoderándose de alcobas, zaguanes, muros y tejados. Arrancados del sueño, con los ojos bien abiertos, pero apenas despiertos, y las cejas heroicas en sus intentos por sostener las ideas nacientes, iban surgiendo de todos los rincones los lugareños, mirando aturdidos hacia su campanario. Imposible conciliar el sueño a campanazos. A la luz de candiles, velones o antorchas, hombres, niños, mujeres y ancianos iban saliendo de sus casas desgreñados, a medio vestir o en camisón y hasta descalzos, todos sorprendidos, algunos armados, muchos expectantes, la mayoría asustados. Sus luces oscilantes en la oscuridad, junto con la impresión del momento, llenaban las paredes de desasosiego. A pesar de mostrarse resonante el aire, fuera se sentía menos opresor. Era fácil dejarse llevar por el estremecimiento en las tinieblas, y las conversaciones iniciadas por los corrales de las casas comenzaron a encaminarse y a converger hacia el pie de la torre de la iglesia. Un susurro desazonado se fue extendiendo por las calles. Al llegar a la plaza se había convertido en clamor. Por entonces ya el miedo los había inundado y un rezo fervoroso empezó a oírse cada vez más alto. Su murmullo unido comenzó a ascender hacia las alturas. No obstante, al ver que no había señales de catástrofe por ninguna parte, ante aquel persistente toque de campanas, el gentío comenzó a repetir: «Un ángel tiene que ser». Atemorizados por el misterioso requerimiento, sin razones aparentes, pero sabiéndose invocados, los vecinos seguían llegando por grupos de todas las direcciones y se quedaban mirando desconcertados el campanario en la oscuridad. Y mientras más gente alumbrada había abajo, menos se podía atisbar quién podía estar arriba tocando los badajos. Pero a vista de pájaro en aquella plaza cabía aún mucha más gente, y cada vez que el reloj del ayuntamiento daba los cuartos, las campanas de la iglesia enloquecían. Tras el tañido furioso, silencio. ¿Por qué razón sonaban insistentemente las campanas? ¿Por qué ese llamado impetuoso? Los de más fe empezaron a preguntar: ¿habéis visto al ángel? ¿De qué color son sus plumas? Perdona a tu pueblo, señor, no estés eternamente enojado, entonaban melodiosamente los que tenían algún pecadillo sin confesar. La plaza rebosaba de chalecos, corsés, sayas y faldas puestos al revés, camisones, zapatos distintos en cada pie, pantalones sin abotonar, camisas y chambergos desparejados de sus ojales, pantuflas, pies semidescalzos, gorros de dormir, sobre gente de toda índole. De las cabelleras mejor no hablar, los ojos ya sabemos cómo lucían. Nunca antes ni después se vio el zoco de esta guisa. Quienes a la luz de los candiles alcanzaron a verse en el reflejo de los demás, restregándose los ojos, esperaban que no les diera el alba en semejante trance, pues caminando deprisa y con la luz apagada igual ni se notaba, pero la luz despiadada del sol
los delataría sin remedio. Y cuando desde arriba pareció que en la plaza no cabía ya ni un alfiler, por fin, atiborrada de gente, una voz desde las alturas cegó el aire y les gritó muy claramente: ¿Estáis ya todos juntos? Sí, ángel divino. Pues 300 reales me costó mi pollino. ¡Ea! Aquí termina este cuento. Qué lindo cuento, qué inventiva de Concepción Pozo Mancebo y qué bien reconstruido el cuento por Laura Delgado. Bueno, un beso grande. Nos encontramos mañana. Arrancaremos la semana con un nuevo cuento. Un beso para todos.